Me gustaría que me acompañaran en esta lectura, así que abramos nuestras Biblias en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11. Y dice así: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu mismo, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Qué bueno, gracias, Pili. Muy bien. Bien, pues la semana pasada vimos los primeros 6 versículos de este pasaje y hoy vamos a mirar este tema de dones espirituales. Niños, quiero que sea algo que vosotros también podáis entender, aunque ya sé que desde luego que es un tema bastante grande, pero espero que pueda dar una enseñanza que todos puedan entender a su nivel. Estamos hablando de que el Espíritu Santo nos capacita personalmente para servir en la iglesia, en nuestra iglesia, la iglesia local, que es la iglesia aquí en Lazcao, la que no es el edificio, sino la que somos nosotros, la congregación, los que están comprometidos con el Señor en este lugar. Entonces, este pasaje, hay varios pasajes que hablan de los dones, ¿bien? Yo tengo aquí arriba, tengo 4 pasajes bastante clásicos sobre los dones. Y estamos contestando la pregunta por 5ª vez: ¿por qué la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? Y normalmente hago un repaso, y eso creo que me está esperando Miguel para el repaso y se me ha olvidado. ¿Tienes ahí? Bien, primero es la obra maestra de Dios en esta era de la iglesia, llevamos 2000 años. Segundo, es donde recibimos la enseñanza de la palabra. Hoy hemos recibido enseñanza, ¿verdad? Antes del mensaje ya hemos recibido. Nos ha compartido Samir de la palabra, nos ha compartido Nico, nos ha compartido Marlene, nos ha leído Pili, hemos cantado himnos, hemos escuchado, en fin. Es en la iglesia donde encontramos enseñanza. Siguiente es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué tenemos la verdad en nuestras manos hoy? En parte, en gran parte, porque el Señor Jesús estableció a la iglesia como Él, no exactamente el guardián, pero para mantener la Biblia, ¿no? Y para darnos el Nuevo Testamento, ¿vale? Y luego junto con el Antiguo Testamento tenemos la palabra de Dios. Luego tenemos, porque es el instrumento principal para el evangelismo, es la iglesia el que durante los siglos es el instrumento para llevar el evangelio al mundo. No porque la gente tiene que venir aquí a escuchar el evangelio, sino porque nosotros vivimos el evangelio donde estamos. Si paramos a pensar un momento y empezamos desde aquí y damos la vuelta entera a todas las personas que estamos aquí hoy, más otros que están viendo, cada persona tiene un ámbito de influencia diferente. Tú conoces un montón de personas que yo no conozco, que para nada puedo darles el evangelio, pero tú sí, con tu testimonio. Algunos estuvisteis conmigo esta mañana en Facebook. Algunos intentaron, no pudieron, pero vimos el Salmo 40 y vimos cómo el Señor usa nuestro testimonio para que otros confíen en Él. Os voy a mandar el enlace luego para que lo podáis ver si no lo habéis podido ver en esta mañana con el café y con los demás, pero Laura ahí sí que estuvo también y otros, pero
nosotros somos, como iglesia, los que damos el Evangelio, somos instrumento principal. Bien, siguiente, porque es donde ejercemos los dones espirituales. Empezamos el domingo pasado y hoy vamos a continuar aquí. Y vamos entonces a ver estas cosas. No es un estudio exhaustivo, pero suficiente para dar respuestas generales y básicas. Tenemos muy buenos libros y podemos conseguir muy buenos libros, si quieres, en la librería, a través de Nelly, sobre varios de estos temas que vamos a ver hoy. Bien, vamos entonces al versículo 7, que ya nos leyó Pili. Pero lo que tenemos ahí, lo que insiste este versículo, es que el que dirige el proceso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, fíjate, hoy mismo se reúnen miles y miles y miles y miles de iglesias por todo el mundo. ¿Quién los dirige? El Espíritu Santo. Y dice el versículo 7, le es dada a cada uno el don, la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Así que el don que Dios nos da para servir en la iglesia es de provecho para nosotros personalmente y también es de provecho para la iglesia cuando la ejercemos. ¿Cómo y cuándo lo ejercemos? Es lo que iremos viendo. Pero este pasaje de hoy, yo lo veo como un poquito más mirando el tema general. El domingo que viene, Dios mediante, veremos el lado más práctico. ¿Vale? Porque es así el pasaje. Versículo 8. Porque a este, ya nos empieza a dar la lista de diferentes dones, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Eso qué es? La palabra de sabiduría. Estos dones se distinguen o se entran en dos grupos generales. Algunos son de hablar con la boca y otros dones son de servir, más bien, con las manos y hacer cosas. El tema práctico en el sentido de manual. La palabra de sabiduría indica, y os digo que estas categorías son un poco generales, ¿vale? Pero indica la capacidad o la habilidad de enseñar o predicar lo que quiere decir la palabra. Y poder aplicar ese mensaje a la vida real. Si venís aquí y damos una palabra, pero no te hace nada, no te habla nada, no sales de aquí entendiendo nada, ¿de qué ha servido? ¿No? El Espíritu Santo da sabiduría a todos en cierta medida, pero a algunas personas en sabiduría especial para entender la palabra de Dios y poderla explicar. Hoy hemos visto en el devocional de la mañana 3 versículos del Salmo 40 y bueno, pues he querido enseñar cómo el salmista nos dio 6 cosas que Dios nos da cuando esperamos pacientemente en Él. Pero muchas veces es posible que alguien lee ese pasaje y no se da cuenta de todo lo que hay ahí. Entonces paramos y explicamos. Y el don de sabiduría el Señor lo da, el Espíritu lo da en diferente medida. También va con la madurez espiritual. La persona que lleva 6 meses en el Señor no va a entender como el que lleva 20 o 30 años, ¿no?, en el Señor, es verdad. Son dones, pero esto está hablando de una capacitación un poquito especial que el Señor da a la iglesia, a diferentes personas, de poder entender la palabra y aplicarla. Qué triste es ver cuando personas conocen la palabra, pero no la aplican. No la aplican, no la viven. Y su vida demuestra
demuestra eso. Este don de sabiduría enfatiza el saber cómo aplicar la palabra de Dios, para que no sean simplemente palabras o simplemente historias. ¿Bien? El don de la palabra de sabiduría. Luego continúa a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Dices, ¿y cómo distinguen? Bueno, algunos se solapan, diferentes, porque hay muchas diferentes manifestaciones. El Espíritu da a diferentes personas porque cada uno somos distintos. Pero si la sabiduría tiene que ver con lo práctico, la ciencia va más bien sobre el conocimiento, y hay personas que conocen muy bien la palabra de Dios. También es cierto porque la comen, ¿no? Porque son hambrientos, pero todo va junto. Y hay personas que no son quizás muy buenos maestros para hablar a las personas, pero ¿cómo conocen la palabra de Dios? Y de uno a uno, o en grupitos pequeños, o escribiendo libros o artículos, tienen la capacidad y el don de sacar de la palabra de Dios maravillas que contiene. ¿Bien? Es un poquito diferente y a veces difícil distinguir, pero esta es otra también que tiene que ver con el comunicar la palabra, más bien las verdades de la palabra. Y se podría meter en el vocabulario mismo, pero por encima vamos a dejarlo así. Algunos son estudiosos, eruditos. Yo conozco personas que conocen mucho de la Biblia, pero no les pongas delante de la gente, porque es que no tienen ese don de comunicar, ¿no? Pero tienen el don de la ciencia, podríamos decir. Luego dice a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Versículo 9. A otro, fe. Fe, por el mismo Espíritu. Mira cómo enfatiza lo del Espíritu Santo, ¿no? Pero, ¿qué es esto de fe? La fe entra en toda la vida cristiana. Somos salvos por fe, ¿verdad? Esto no está hablando de esa fe, porque la persona está en la iglesia por fe, está en la iglesia porque ha puesto su fe en Cristo. Es fe, pero no es exactamente a lo que se refiere aquí. Tampoco es la fe de ir creciendo en la vida espiritual. No, esto habla de una fe, digamos, una fe extraordinaria. ¿Vale? Una fe extraordinaria. ¿Quién de aquí va a decir, yo tengo mucha fe? Un poco difícil, ¿no? Hay que tener mucha cara igual. Pero, ¿cómo se sabe cuando una persona tiene el don de fe dado por el Espíritu Santo de una manera especial? Se ve en el fruto de su vida, en las decisiones que toma, en los desafíos que coge, mientras que otros se quedan un poquito más, ay, yo no me atrevo tanto. Estos tienen... ¿Sabéis que hay en el libro de Hebreos capítulo 11? Ahí hay una lista de personas que sí, yo creo que se podría decir que en cierto modo desde luego tuvieron el don de la fe para hacer literalmente hazañas por la fe. Todos debemos de tener fe para hacer la voluntad de Dios, que es extraordinaria para nosotros, pero hay personas conocidas, ¿verdad?, como hombres, mujeres de fe. Si no habéis leído historias de hermanos cristianos de los siglos pasados, hay un montón de libros sobre las vidas de personas que han tenido una fe extraordinaria. ¿Podéis comentar a alguna persona, no de la Biblia? ¿Podéis darme algún nombre de alguien que vosotros creéis en la historia? Vaya, ese que tuvo fe. ¿Alguien?
A mí me viene uno a la mente inmediatamente, pero a ver si alguien. ¿Podéis? ¿Con las mascarillas? Jorge Müller, lo mismo que me salió a mí. Un hombre que sin dinero alimentó a más de 2.000 a la vez, a 2.000 huérfanos y todo lo que había allí durante años y años. Creo que llegó a tener más de 4.000 huérfanos en Inglaterra. No tenía nada, pero tenía fe. Y los libros cuentan las historias de él. Y en las escuelas dominicales de los niños se suele contar de Jorge Müller, porque era un hombre realmente de fe. Y hay mujeres también. En fin, don de fe. ¿La tienes? ¿O lo tienes? Bueno, Dios te da fe, desde luego. Y es algo que se puede ejercer y fortalecer. Pero también dice la Biblia que algunos tienen, Dios les da un don de fe. Vamos a seguir adelante porque nos corre el reloj. Bien, el siguiente. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Aquí entramos en un tema curioso que puede ser controversial si no se entiende bien la palabra de Dios. ¿Vale? ¿Alguien conoce uno que tiene el don de sanidades hoy mismo? Tendrá una cola de 50.000 kilómetros de personas de COVID intentando... No. No hay. No hay. ¿Por qué no hay? Y podemos decir con bastante certeza que no ha habido en 2000 años. ¿Por qué? Porque algunos de los dones que Pablo explica y da y expone al libro a los creyentes en Corinto tiene que ver con dones que estaban presentes al principio de la iglesia antes de formarse la palabra de Dios. Y una de ellas era el don de sanar. Pero ¿sabéis que el don de sanidades existió? Era un don real. ¿No? Estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero se extinguió muy pronto, en el primer siglo, con la ira de los apóstoles prácticamente. Porque ya se escribió la palabra de Dios. Y ya el Señor tiene todo lo que necesitamos aquí. No quiere decir que el Señor nos sane. No quiere decir que no podemos orar por alguien. Estamos orando por quien pidió salud. Antonio pidió por su madre. Y Dalia pidió por salud también otra semana. Y Telma y otra. No tiene para nada, quiere decir que no podemos orar por la salud y que el Señor sana. Pues claro que sí. Pero otra cosa es decir, a ver, Wilmer, tienes fiebre, ven. Yo te toco y te sano. Hay dones que no existen hoy, o por lo menos son o serían rarísimos, no imposibles. Para Dios nada es imposible. Vale, quedemos claros. Pero no es normal que el Señor proceda de esa manera, porque existieron al principio para confirmar, acreditar, autentificar los mensajeros iniciales del Evangelio. ¿Quiénes sanaban? Muy poca gente sanaba, El Señor Jesús sanaba. Los discípulos a veces sanaban. Los apóstoles a veces sanaban y a veces no. Yo tengo una lista aquí de personas en la Biblia que murieron enfermos o tuvieron enfermedad y no se curaron, ¿no? O sea, Eliseo murió de una enfermedad, Pablo estuvo enfermo y no se tocó, no se auto sanó. Epafras estuvo con él y casi se muere. Dice la palabra de Dios. Pablo dijo, casi se muere, pero Dios tuvo misericordia de él. Pero Pablo, si tú tienes tú eres el apóstol de apóstoles, tendrás el don. No. Él oró y el Señor le salvó la vida a Epafras, ¿no? El Señor intervino. Timoteo también.
Pablo le dijo, tómate un poco de vino, que tienes descomposición o lo que sea. No le dijo, busca a alguien que tiene el don de sanidades. No, ¿por qué? Estamos hablando de la realidad de las cosas. Y todo esto que sale en la tele y en internet, y lo siento, si lo vas a creer, adelante, pero no es bíblico. Trófimo lo dejó, creo que era en donde, en Milito, no sé dónde dice, o en Éfeso creo que lo dejó enfermo, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado de no entrar en controversias de esta clase. Dios sí escucha oración para sanar, pero el don de sanidades es uno de esos que ya en rarísimas ocasiones estaría presente. Versículo 10, vamos adelante, dice, a otro el hacer milagros. ¿Qué os parece eso? ¿Conocéis a alguien que tenga el don de milagros? Hombre, si se llama milagros y te da dado como esposa del Señor, igual, pero no, ¿por qué? Porque es otro don que fue para acreditar el Evangelio. El Señor, de hecho, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Porque me queda suficiente para seguir el domingo que viene y aclarar las cosas. No quiero hacer un estudio profundo, pero sí suficiente. Pero el tema de los milagros es, vamos a arrancar ahí el domingo que viene y ver que en la Biblia hay muy pocos milagros. Si quitas a Jesús, hay unas cuantas partes donde hay milagros. Y la gran mayoría de toda la historia no tiene a nadie haciendo milagros. Es bastante limitado, Conocemos las historias de milagros, que son las más sonadas. Pero vamos a dejarlo ahí, lo voy a marcar. Y continuamos. Y no sé, igual terminaremos el domingo que viene. Y iremos a otro pasaje. Porque vamos a ver otros de los pasajes donde vamos a entrar un poquito más en lo práctico. ¿Cómo puedes tú ejercer tu don, identificar tu don, ejercerlo y usarlo, porque es parte del plan de Dios para cada uno de nosotros, que estemos sirviendo, que estemos utilizando los dones que Dios nos ha dado para el ministerio de la iglesia. ¿De acuerdo?